Así que Mateo, capítulo 10. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 16. Y así dice en el bendito y glorioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Dice Jesús: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Gracias, amado, bendecimos tu grandeza, tu bendito nombre. Gracias por tu bendita y ya bendecida palabra, que nos sea una vez más de bendición, de mano y de parte tuya, directamente del trono. Te lo pedimos que así baje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. No. Amados, es tremendo, ¿no? Qué lindo que es Dios, ¿no? Siempre lo vamos descubriendo y Él nos sigue invitando, ¿no? Más puertas hacia adentro. Es lindo emerger, ¿no? De nosotros y concluir en Él, terminar en nuestro destino, que es Él. Y siempre Él con lo mismo, no, porque aunque parezca lo mismo, siempre Él es renovado y renueva lo de Él. Siempre Él nos nutre de Él mismo, de sus tesoros viejos y tesoros nuevos. Qué linda palabra esta de hoy, ¿no? ¿Cuántas veces en este último tiempo? Yo creo que siempre, pero en este último tiempo yo creo que más todavía, le he tenido que decir al oído de Dios: Señor, esto yo nunca lo había visto antes, ¿no? ¿Cómo me seguís revelando y cautivando a través de tantos amoríos como lo que Él tiene, ¿no? Porque en definitiva el amor tiene que ser renovado para que siga siendo amor, si no se vuelve rutina. Escucharon los casados, ¿no? Siempre hay que tener eso, de ida y vuelta, y nosotros siempre tenemos que tener eso con nuestro Dios, porque Él lo tiene con nosotros, así que no estamos en gastadas rutinas, sino que estamos siempre buscando eso vehemente, eso vertical, eso sanador en medio de lo hiriente de un mundo que se apresura sobre el fin, ¿no? Y se apresura la palabra de Dios sobre su cumplimiento. Y nosotros estamos en lo breve que nos queda de tiempo aquí en este mundo. Y no estamos como estábamos antes, ¿no? Nosotros éramos antes lo que éramos, ¿no? Yo hoy estaba trabajando un poquito en cuestiones de la radio y tenemos un programa todas las mañanas, ¿sí? Él es ex gaucho, te lo dice, porque así me llamaban gaucho, ¿no? Yo ya se los conté, creo que fue hace 2 miércoles atrás, toda mi historia campestre y todo lo demás. Y porque tengo ese tinte y porque no quiero dejar de ver y mirar a la gente de campo también hablando de ellos también radialmente, todas las mañanas, de 5 de la mañana hasta las 7:30, folclore. Y ahí hoy estaba trabajando en eso, buscando materiales, ¿no? Folclore uruguayo, folclore argentino. Y ahora yo estoy diciendo, con el lugar que Dios nos ha dado, ayer hablaba con alguien y le decía, es un lugar de eventos, ¿no? Qué tremenda iglesia que Dios nos ha dado, ¿no? Qué lugar para hacer cosas grandes y sabias y atractivas, ¿no? Y podemos hacer una gran peña folclórica cristiana ahí, ¿no? Y hoy yo estaba, como digo, en ese trabajo de conseguir nuevos materiales y por ahí se me pegaba demasiado el oído y tratando de discernir en listados de folclore argentino que estaba bajando, este es cristiano o no, buscando eso, y a veces como que se nos inclina el alma para aquello que fue y tiene que dejar de ser, ¿eh?
Y tenemos que entender que ya no somos los paracaidistas de antes, ¿no? Que nos sentíamos como eso, como gente que nada, simplemente existíamos. Pero a partir de Cristo y en Cristo Jesús, versículo 16, el Señor dice: he aquí yo os envío. Vos desde Cristo en adelante sos un emisario de Él, sos un enviado de Él. Así como Cristo fue enviado del Padre, así como el Padre me envió, yo os envío a ustedes. ¿Y sabés cómo Dios el Padre envió a Jesucristo? Bueno, Isaías 61, lo vimos hace poco en predicación por allá en el centro, hablando de la unción y el ungido los viernes. Ahí dice el Señor, porque lo citó luego Él mismo en Lucas 4, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió y me ha enviado. Nosotros no somos gente que no sabemos lo que estamos haciendo acá. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Dios nos envió. Somos enviados de Dios. Tenemos pertinentemente a nuestras vidas cosas que hacer. Y el tiempo se abrevia. Y el tiempo se acorta. El tiempo, no solamente el nuestro, ¿no? Porque yo miro en mi almanaque y digo, wow, ya estoy con los 60 arriba, ¿no? Y uno dice, ¿cuánto tiempo me quedará, no? Yo a veces dudaba, ¿no? Cuando me venía el desafío nuevo de la nueva iglesia y empezar como que todo de nuevo y de cero, pero como que cuestionaba, no a Dios, me cuestionaba a mí y mi vigor y mi fuerza, pero no importa cuántos años tengas, importa el Dios que tenés en estos tus años. Y tenés que entender que Dios te envió, dice, primera fracción de lo que vamos a estar viendo en este pasaje, te envió. Y esta primera fracción habla de lo espiritual, ¿no? Primera cosa que tenemos que tener en cuenta, que nos envía a un mundo espiritual revelado, porque Él nos lo revela. Y te envió como oveja en medio de lobos. Quiero que entiendas la segmentación de este pasaje. Él nos habla como enviados, ¿no? A un segmento inicial que es el primario y el importante, primero a tener en cuenta que es el mundo espiritual. Pero vamos a ver luego más segmentos por delante. Pero el primero a tener en cuentísima es la esfera espiritual a la cual Dios nos ha enviado. Ese es lo primero que estamos, y para lo primero que estamos. Van siguiendo, ¿no? Y dice que Él nos envía como ovejas en medio de los lobos. ¡Au! ¿No? Ya quedamos mirando el lobo y ya quedamos con el rabo entre las patas, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender, si bien como que hay que mirar para la verdad enfrente y saber contra quién estamos peleando, pero hay que entender que primero el Señor habla de nosotros y dice que Él nos envía como ovejas. Yo viví en el campo y yo vi ovejas de aquellas y de las otras. Yo y vos éramos de aquellos, pero ahora somos de estos otros. Somos ovejas del redil de Dios. Somos ovejas de Cristo. Somos de pura cepa del cielo. Somos de raza buena. Sí, porque en el campo hay ovejas de esas que parece que nacen cansadas y siempre flacas y puro cuero y hueso. Y parece que bueno, que ya no van a parar un paso más. Así éramos nosotros antes. Pero ahora somos ovejas robustas. Ahora estamos regordotes. Ahora estamos fuertes. Si no, mírame a mí. Estamos fuertes espiritualmente, estamos robustos, porque hoy la gente quiere mirarse en el estereotipo, pero mirate en el espejo espiritual y sabe que sos mi oveja, te dice el Señor. Yo te envío como mi oveja y Él está orgulloso de lo que somos. Pero no te olvides que sos oveja. No te olvides que sos así medio tontuelo. No te enojes conmigo, ¿no? Porque las ovejas son medias tontas, ¿no? Y a veces como que no dicen el problema. Y caen en el hoyo y donde van una, van todas. Sí, somos pequeños, somos dependientes, pero somos ovejas robustas de Dios. Tenemos una salud tremenda. Las ovejas hay que cuidarlas, hay que llevarlas al corral, hay que traerlas, hay que dejarse traer, y el Señor nos cura el vaso. ¿Por qué digo el vaso? No es el vaso ese que tenemos adentro, ¿no? El vaso me refiero a las patitas, ¿no? Se avichan, a veces tienen peste de vaso, entonces bueno, ahí vienen renguitas y el curador los cura y salimos andando bien erguiditos y ya no estamos rengueando del lado que rengueábamos antes, ¿no? Y ahora somos lo que somos ovejas robustas, somos fuertes. Y tan confiado está Dios,
que Dios que no es mutador, es creador. Él podría haber dicho, bueno, ya que hay lobos, no sé, voy a mandar caballería, no les voy a decir, los mando como ovejas. ¿Por qué Él igualmente lo deja en ese plano para que nos veamos y nos sepamos igual, pequeños, pero sepamos que Él y su grandeza, como el buen pastor de estas ovejas que somos vos y yo, el pastor del rebaño, Él es el que va delante de nosotros, aún andando como estamos andando en medio de serpientes y escorpiones, en medio de los lobos espirituales. Él es el buen pastor que no huye, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Ovejas que además, dentro de las tareas de mantenimiento de un buen pastor como lo tenemos a Cristo, Él, como ya digo, nos alimenta, nos fortalece, nos sana de todas nuestras enfermedades, de todas nuestras heridas. Estás sano, estás robusto, estás íntegro. ¿O no te sabías así? Dios te envía, pero no para que mueras en el intento. Te envía como oveja y te envía con la capacidad, porque Él está contigo como el buen pastor, para que venzas el enemigo. Estás en medio del mundo espiritual, donde además, en la buena tarea de un buen pastor como es Cristo, hemos sido deshojados. ¿Qué es deshojar una oveja? A las ovejas normalmente le crece lana por todos lados. Y le crece lana por acá también. Y si no son deshojadas, si no se le hace el mantenimiento de cortarle la lana, deshojar, ¿sí?, entonces quedan ciegas y no ven nada. Pero somos ovejas del Señor. Vemos y tenemos que ver claramente que el Señor nos envía primeramente al mundo espiritual. ¿Me va siguiendo, no? Fíjate que las señales de Marcos 16 primero apuntan a esto, justamente. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera lobos. En mi nombre echarán fuera demonios. Es lo primero. Es lo primero que vos y yo tenemos que ver. Pero también tenemos que ver y saber que estamos en medio de lobos. El lobo es depredador, es carnicero. Los demonios van a atacar tu carne en la enfermedad, van a atacar tu carne en tus apetitos carnales. Es por ahí donde el diablo trabaja más. ¿Me vas siguiendo, no? El lobo, además, destruye con la boca. Es un depredador que daña con sus muelas, con sus premolares, con sus muelas de juicio, con sus caninos, con sus incisivos, con todos sus dientes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que a veces el lobo rapaz dice que el diablo se disfraza, ¿no? Pero es lo que es. Y a veces el lobo se disfraza a través de casos, o mejor dicho, en este caso de personas, y muchas veces las heridas que vienen desde el mundo espiritual es a través de la boca. El lobo hiere con la boca. Y no apliques, me estás escuchando, ¿no? No apliques tu corazón a todo lo que oiga tu oído. Porque el diablo va a tratar de usar la boca de alguien como lobo que es. Como le pasó al mismo Jesús. Con Pedro. El que estaba delante era Pedro. Pero lo estaba usando un lobo espiritual a Pedro. ¿Por qué? Porque intentó dañar la integridad de Jesucristo con la boca. Y hay cosas que vos tenés que escuchar del depredador, pero como que no las escucharas. Así que no vengas más diciendo, ay, qué horrible lo que me dijeron. Que eso te resbale, que eso se te vaya inmediatamente, como dice el dicho, de aguas que no has de beber, no sé qué es lo que dice, ¿no? Hay que echarlas de uno. Y esto es importante, hermano, dentro de esto marcado que es el mundo espiritual, que es lo que más se remarca justamente en esta segmentación, a lo que Dios nos envía primero es al mundo espiritual, nos envía como ovejas en medio de lobos, y nos llama a la prudencia, a que seamos cuidadosos. Capaz que nos sorprende la comparancia, dijera el paisano, ¿no? Que seamos cuidadosos, que seamos prudentes como serpientes. El Señor no se equivoca, ¿no? No es una terminología caída así al descuido. ¿Sabes que las serpientes, porque se saben vulnerables, ¿no? De vuelta la misma dogma, ¿no? Nos habla de ovejas, somos vulnerables, dependientes del buen pastor. Pero ahora nos habla en la comparación que tenemos que ser como serpientes en cuanto a sus cuidados y prudencias, pero entendiendo que la serpiente en sí misma es alguien muy vulnerable. Vos imaginate que vos veas
todo el mundo, ¿sí? Lo que es la existencia misma del mundo al nivel del suelo. Porque las serpientes originalmente tendrían patas y andarían erguidas. Ya hablamos de eso, ¿no? Según lo que dice Génesis, en algún momento lo mencionamos. Pero hoy se están arrastrando sobre el piso. Entonces miran, imagínate que vos te acostás boca abajo y ahí con tu pera apoyada en el piso vos mirás así todo. Imagínate la vulnerabilidad que se siente la serpiente. Por eso ella se maneja con prudencia. Y dentro de la prudencia estudiada y entendida, y entendámoslo también nosotros, lo que hace la serpiente para cuidarse a sí mismo, dada su vulnerabilidad, se mete en endijas, se mete en rajaduras y se mete debajo de rocas, sobre todo. Podemos mencionar eso. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que escondernos en Cristo, en la roca. Tenemos que meternos en la hendidura de la piedra que es Jesús. Y tenemos que ser como la serpiente, como te digo, que no se expone, que se esconde y que se mueve entonces con cuidado. Nosotros estamos en un mundo donde no nos podemos regalar, no podemos hacer imprudencias, tenemos que ser prudentes así como las serpientes y tenemos que ser sencillos, la sencillez. Dios te envía no en la manera sofisticada y vanagloriosa de la existencia, de la vanagloria del mundo, ¿no? Que compite justamente para mostrarse, pero nosotros tenemos que buscar vivir en la sencillez. Yo le doy gracias al Señor que he vuelto a andar en mi chinito. Se pudimos arreglar el auto, ¿no? Lo teníamos juntando polvo, me preguntaban estos días por acá, ¿y qué pasó con su auto? ¿Está juntando polvo? No, meses parado, ¿no? Entre tanto, en ese modo avión, no, en ese modo económico que estamos para gastar lo menos posible, aprovechamos, sí, el viaje de mi hijo que está en el viaje de Ciencias Económicas, su auto queda acá, bueno, yo ya le expliqué, estaba andando en un auto de mis hijos, pero a mí me gusta andar en la sencillez, de lo que ya no lo llamo el chinito simpáticamente, sino que con poca simpatía ahora lo llamo el petrolero porque consume mucho, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que andar en sencillez, tenemos que ser sencillos, sí, porque el tropezadero de muchos es lo material. Tenemos que vestirnos con sencillez, tenemos que vivir en humildad. Dios en Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre los pobres. Así que hay que vivir con sencillez. Dios nos envía a vivir en sencillez. Cuídate, ¿por qué? Porque Dios te quiere y te va a prosperar. Pero vos tenés aún en la prosperidad que ser una persona sencilla, una persona accesible, una persona del pueblo, de los grandes como de los pequeños también. Me va siguiendo, ¿no? Y tenemos que ser, en esa comparación, dice sencillos como palomas. Y ahí ya nos está hablando del Espíritu Santo, ¿no? La identificación que tenemos que tener de Dios con nosotros y Él también con nosotros. Ayer alguien decía, tuvimos una reunión un poco más íntima, después del culto general, y alguien invitado estaba ahí, que en verdad hace 8 o 9 días nada más que llegó a la iglesia. Y dice que en estos más próximos días hacia atrás, se encontró con uno de sus 8 hijos, el menor, 8 hijos, 21 años. Y dice que cuando le contó que estaba yendo a la iglesia, como que se le mofó el hijo. Vos en la iglesia, vos que siempre has hablado, despotricado contra la iglesia, y no sé qué estaban haciendo, y el hijo se fue, y luego volvió. Y cuando vuelve al padre le dice, ¿sabes? Yo creo, de verdad, que sí, te encontraste con Dios, porque lo veo en tu rostro, noto tu rostro diferente. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es que seamos como el Espíritu Santo, ¿no? Que seamos sencillos, dice, como paloma. Así que Dios nos envía un mundo espiritual, pero Dios nos está enviando, sí, primeramente, atravesar ese filtro, guerrear en ese ámbito espiritual primeramente, pero también nos está enviando, versículo 17, a la humanidad toda. Y tenemos que entender que somos enviados a esta humanidad, a lo que es la gente. Somos deudores de ellos y hacia ellos. Nosotros, con cada persona que nos apersonamos, tenemos que actuar tal cual somos enviados. Yo había dejado el auto donde quedó anoche, en un lugar estacionado allá en el centro, que hice noche en la casa de mi hija, por cuestiones de obreros y reformas que están haciendo en el apartamento, y cuando voy a levantar el auto, el guardacoche, esos que nunca están cuando estacionás, ¿no? Pero cuando te vas aparecen, ¿no? Por la monedita.
Y bueno, y uno así como que regañadientes está, pero está bien, vamos a darle y vamos a aprovechar la monedita y el folleto. No sabes cómo quedó agarrado el folleto, preguntándome dónde es la iglesia y el culto y cuál es mi nombre y que mañana va a estar sin falta. No, el domingo me dijo va a estar sin falta. Oremos por Pablo. Nosotros tenemos que entender que somos enviados a los hombres. Tenemos una humanidad dependiente de nosotros. Porque nosotros somos la luz de esta humanidad y somos la sal de esta tierra. Ya Cristo no está, sí, a través nuestro. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Él nos envió como el Padre lo había enviado a Él. Esta humanidad es Cristo dependiente, porque si no hay quien les predique, ¿cómo van a creer? ¿Y cómo vamos a predicar si no fueras enviado? Pero aquí yo os envío, dice. Les envío a la humanidad de este mundo, a la cual nos debemos. Y tenemos esa segmentación inolvidable y permanente, pero luego de atravesar primero la primera segmentación, que es lo espiritual. Porque si queremos alcanzar la humanidad, tenemos que derribar las fortalezas espirituales. ¿Me están escuchando, no? ¿Queremos Playa Pascual para Cristo? Bueno, hay que atar todos los lobos de Playa Pascual y echarlos al abismo en el nombre de Jesús. Dale el aplausote grande, aleluya, y decirle: soy una oveja, pero soy un cosechador para tu reino también. Aleluya. Pero Dios nos envía, amados, nos envía a este mundo, nos envía a atravesar el mundo espiritual, pero también lo que obviamente menciona, incluye el versículo 17, somos enviados a lo que ahí obviamente se está mencionando que tiene que ver con la iglesia. La iglesia de aquellos días eran las sinagogas, los concilios. Bueno, ¿sabés qué? ¿Por qué estás acá? Porque Dios te envía a estar acá. Jesús te envía a vencer a Satanás, primera cosa. Te envía a una humanidad perdida para salvarla. Pero te envía, sí, para que seas parte de lo eclesiástico. Que seas parte de lo de Dios. Ahora, todo no va a ser color rosa. ¿Me están escuchando, no? Te lo habla alguno que está medio magullado, ¿no? Que nos ha tocado vivir a todos de todo. Pero esto estaba predicho. Está lindo que uno pueda saber en el antes y el después. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Para que cuando me pase no me tome por sorpresa y la alarma y salgo despavorido y no sé por qué puerta salir y no sé ni a dónde ir. No, vos tenés que entender que Dios te envió a lo eclesiástico, te envió a su iglesia. Ahora tenés que entender que dentro de las sinagogas de este tiempo, de los concilios de este tiempo, alguien me preguntaba en estos días, ¿qué es eso del concilio? Son las denominaciones de este tiempo, ¿no? Te van a pasar cosas, te van a abollar, vas a tener situaciones no deseadas, no todo va a ser perfecto. Lo perfecto está en el cielo, ¿sí? Si no, mira que tenés adelante, ¿sí? Somos todos imperfectos, ¿no? Y nos vamos a encontrar imperfecciones, pero sobre todo nos vamos a encontrar unidos en Cristo. Que tenemos una misma fe, un mismo Dios, una misma esperanza, un mismo bautismo. Sí, pero lo cierto es que va a pasar ciertas cosas. Y por eso también en esto el Señor tiene que hacer énfasis en que somos enviados a lugares defectuosos. Lugares donde seguramente vamos a poder aportar algo de nosotros, ¿no? Donde muchas veces vamos a hacer la diferencia y no la coincidencia. Pero lo cierto es que tenemos que ser instrumentos de Dios. Tenemos que ser no criticones de Dios, ¿no? Dios nos envía a criticar. Dios nos envía a edificarnos mutuamente. A encontrar las falencias para juntos solucionarlo y hacerlo esto cada día mejor. Y qué lindo y cada día mejor está esta iglesia, ¿eh? Deme un aplauso grandote por las damas, por los hombres. ¿Por qué más? Por la alabanza, por el ministerio de oración y todo. Pero te va a pasar que de repente, sí, vas a ser como entregado a los concilios, como que vas a ser azotado en las sinagogas y vas a tener quizás esas marcas que tuvo Cristo, ¿no? Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Estoy largo hoy de predicar, ¿no? Pero hoy agarré más temprano, así que me van a dar más tiempo. Y la verdad es que Jesús mismo encontró estos abollos para él también. Cómo lo trataron los religiosos de aquellos días, no lo reconocieron. Pero cómo él trató igual con ellos, cómo él fue edificante para ellos. Así que es importantísimo armarnos de ese pensamiento y saber que no hay que salir corriendo a la
primera de corrida, sino que tenemos que ser gente de aporte, gente ungida, gente capacitada, hay gente que sea de bendición, pero te va a pasar lo extremo, ¿no? Dice, os entregarán a concilios, y dice, y en las sinagogas os azotarán. Pero igualmente, más allá de lo violento, de lo imperfecto de la iglesia, aquí abajo en la tierra, el Señor dice, yo te envío. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que nos entendamos como enviados por Dios. Yo estoy acá en la iglesia porque Dios me trae a la iglesia. Porque Dios me dice congregado y sin congregar no. Porque Dios me dice plantado como plantío de Jehová, echando raíces abajo para poder dar fruto para arriba, para el cielo. Y no estar siendo desarraigados como árboles, ¿no? Que andan trasplantándose, y tenés que estar firme en lo que y en donde Dios te ha puesto. Pero eso tenés que también tenerlo en cuenta. Como también, he aquí, yo os envío delante de gente importante. Vos preparate, porque seguro que Dios te va a querer usar con gente importante. Nosotros siempre hemos sido una iglesia que hemos orado para que Dios siente en nuestras butacas los presidentes, los magistrados, los ministros. Lo hemos orado desde siempre eso. Y creo que estamos más cerca que cuando creímos. Yo tengo el anhelo, y han pasado varios periodos presidenciales, los anhelos de que en algún momento esto llegue, y creo que es el tiempo en que vamos a ver gente importante en nuestras iglesias. Y que de repente, no imaginadamente, vos te podés ver delante de gente importante. Y vos recordate esto, que el Señor dice, yo te envío delante de gobernadores y de reyes. Eso es algo que tenés que entender, que está en vos la capacitación. Que Dios te quiere usar para aquel que tiene dinero, aquel que es opulento, aquel que lo ves como un vecino de lo más floreciente, es lo que sobresale en la sociedad, en la política, en lo económico, en lo comercial, lo que sea. Yo me acuerdo cuando estaba en mi trabajo secular último, antes de quedar a ministerio completo, yo era distribuidor de Portezuelo, y cómo Dios me llevó en varias ocasiones a sentarme, escritorio de por medio, de allá del otro lado, el dueño de Alfajores Portezuelo, y de este lado, un servidor de Cristo, hablándole del Señor varias ocasiones. Recuerdo, y yo se los comenté creo alguna vez, yendo en el Toyota Corolla 0 kilómetro de él, en el asiento de atrás, y él manejando como loco adelante, porque se nos había hecho tarde, porque yo lo había invitado, y aceptó la invitación, y nos íbamos al puerto, al barco Logos. Y él allá escuchó no sé cuál evangelista, si Palao o quién, ¿sí? Ahí estuvo el alfajorero de Portezuelo, con el distribuidor de él, porque Dios nos envía gente importante. Aquí yo te envío, así que cuando te venga eso, no te venga el titubeo, porque Dios te envía y te capacita para lo que te envía. ¿Cuántos lo creen? Pero también Dios te advierte, ¿no? De que bueno, que no todo va a ser color rosa, y no te van a aceptar siempre, que te van a rechazar, pero estamos llamados, ¿sí?, a sufrir de un mundo espiritual, a sufrir de un mundo espiritual, religioso y eclesiástico, a veces de fariseos y escribas de estos tiempos, como nos decía entonces también el versículo 17, que tenemos que cuidarnos porque nos van a entregar a los concilios, vamos a ser azotados, vamos a ser rechazados. También la parte de gente importante como gobiernos gubernamentales y reyes, seremos llevados delante de ellos como para rendir cuenta de lo que es nuestra fe. Pero también el Señor, versículo 21, y ya casi termino, te envía a tu familia. He aquí yo os envío como oveja en medio de lobos. Lo otro que se dijo, pero esto último también, versículo 21, está hablando que nos envía a una zona minada, capaz que tendríamos que decir que hoy por hoy es la familia. Hoy no es la familia que había antes, ¿no? Hoy el deterioro es abrumador. La destrucción, el desmembramiento, la infidelidad, la deslealtad, el desconocimiento, el no reconocimiento de la autoridad. Tantas cosas predichas y profetizadas por la boca misma de Jesús, ¿no? De cómo el padre sería contra el hijo y cómo los hijos se levantarían contra los padres. Parece que está mirando en la lupa de los tiempos y mirando en el hoy, ¿no? Y cómo eso atraviesa nuestro ser como saetas, en medio de un marco doloroso que en los mejores de los casos todavía se le puede mencionar como familia. Y no digo que todo sea así,
Pero cuando esto es así, vos tenés que entender en medio de ese estado abrumador y desbordante y ahogador de situaciones inimaginadas que te pueden estar sucediendo en tu propia casa, el Señor te plantó ahí y te quiere usar como instrumento de bendición para los tuyos. Como oveja, pero como alguien nutrido, fortalecido. Como alguien que va a vivir estas situaciones, versículo 21, el hermano entregando al hermano. Esas disputas, esas contiendas, ¿no? Esas maneras de ser ladeados, codeados de un lado para el otro. El padre dice aún contra el hijo. Los hijos contra los padres. Y esta es la situación reinante de estos días. Y amado, cuando todo esto, que realmente no son las mejores noticias que nos está diciendo, ¿no? Que vamos a estar como ovejas entre lobos, que vamos a estar delante de reyes y gobiernos que nos van a pedir cuentas, que nos van a llamar delante de él para que rindamos, y vamos a estar delante de concilios y delante de gente, como se mencionaba acá, las sinagogas, vamos a recibir azotes de todo tipo. Cuando esto realmente nos esté pasando, para el todo de todo esto hay algo en común, que el Señor menciona como algo que se abrocha para nosotros, que se cierra en nosotros para hacernos a nosotros los capaces para vivir en un tiempo donde vamos a ser como ajenos en un mundo al cual no pertenecemos. Por eso realmente como desconocidos vamos a ser tratados. Por eso vamos a estar ante un mundo espiritual controversial. Y muchas veces hablando en otro diferente idioma aún dentro de la misma iglesia. Porque hoy por hoy hay una iglesia apóstata que se aleja doctrinalmente de los ejes bíblicos. Pero estamos los que guardamos la palabra así tal cual está escrita. Como dijo Jesús, escrito está. Y esto nos hace vivir en una forma antagónica de ese encuentro, a veces con una gran parte de la iglesia, los que somos verdaderos, los que somos sinceros, porque Dios tiene, y a veces lo que hay es aquello que se dijo no solamente para la antigüedad, un pequeño remanente fiel. Pero en todo esto desbordador que hace de estos días los días terribles que son, que escuchá bien, como dice la propia Escritura, días que si no fueran acortados nadie sería salvo. Y está hablando de nosotros que tenemos a veces la soga en el cuello en todo esto. En lo espiritual, en lo eclesiástico, en lo social, en el entorno humano, en la misma casa, en la misma familia. Pero cuando todo esto sucediera, y es un enclave que se aplica, yo entiendo, para todo, lo que nos dice el versículo 19, que lo podemos tomar e irradiarlo para cada una de nuestras todas áreas, dice, parafraseando el versículo 19, en otras palabras, ¿no? Como que no nos preocupemos. Cuando andemos entre lobos espirituales y parece que nos van a devorar por todos lados, que estemos con problemas en la iglesia, que estemos delante de gente importante y de peso que nos quieren violentar nuestros derechos, que estamos con flagelos y momentos terribles en el ámbito familiar, versículo 19, pero la frase, si no ilusionada, si no verdadera, de Dios y fundada de Dios en la boca de Cristo, dice, bueno, pero cuando todo esto pase, no se preocupen. ¿Por qué? Parafraseando y acortando el versículo, pero tomando lo medular. Porque en esa hora, versículo 19 y ahora versículo 20, en esa hora os será dado el Espíritu Santo. En esa hora, una sobredosis del Espíritu Santo. Cuando te lleven delante de los reyes, vos decís, no sé ni qué voy a decir, estoy delante de la calle Pou, delante de un ministro, ¿qué le voy a decir a este? En ese momento, apoyate en mí, te dice el Señor. Y aún vas a ser como mi boca. Aún yo voy a hablar por tu boca, te dice el Señor. En momentos rapaces, espirituales, de lobos, que vos decís, me están devorando por todos lados, me está masticando el infierno. Pero en ese momento te dice el Señor, tranquilo, no te preocupes, porque yo te doy el Espíritu Santo. Y Él te va a dar lo que te falte, lo que necesites para esa ocasión. Si es hablar y responder ante un rey y un gobernador, no te preocupes, porque va a hablar el Espíritu Santo por tu boca. No te preocupes cuando se levanta el infierno, porque el Espíritu Santo va a levantar bandera. No te preocupes cuando hay problemas en la iglesia, ni salgas huyendo, porque el Espíritu Santo te va a ayudar. No te preocupes cuando la familia parece que se destruye. No te preocupes porque el Espíritu Santo
va a reunir, va a estar contigo, te va a consolar, te va a fortalecer y te va a dar la victoria. ¿Cuánto lo creen? Bueno, dale el aplauso grande entonces, porque es para vos esta bandera que Dios levanta. Cuando el enemigo viene como río, el Espíritu de Dios levanta bandera, porque aquí yo os envío como ovejas, dice el Señor. Inclina tu rostro y somos tuyos, Dios. Por eso tus cuidados, por eso tu Espíritu Santo se levanta celosamente, que nos cela celosamente tu Espíritu Santo. Y cuando es un momento de desborde, un momento pronunciado, profetizado por la Escritura, aún en este momento del Evangelio, por tu voz profética, Cristo, como todo lo que eras y eres, también profeta, anunciaste, Señor, lo que hoy más que se vive, se sufre. Sufrimos un mundo espiritual terrible y ardiente, de lobos espirituales que parece que nos van a devorar por todas partes. Vivimos momentos de zozobra, aún en las cuestiones eclesiásticas, y muchas veces nos vemos desafiados en nuestra firmeza y fidelidad, la cual queremos que sea, Señor, inquebrantable siempre, porque a ti seguimos y no a los hombres. Nuestros ojos están puestos en ti y no en ninguno. Pero gracias, amado, porque viene un dote. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.